Gracias te damos, Señor, en este hermoso tiempo que nos permite acercarnos a ti, Señor, unidos todos, y Señor, te damos gracias, Padre. Para poder, Señor, cada momento acercarnos al trono de tu gracia conforme tu palabra y declarar, Señor, tu grandeza, tu amor y tu verdad. En esta hora nos reunimos, Señor, convencidos que no hay otro Dios más grande como tú. Tú eres quien bendice a tu pueblo, quien guía, Señor, a los que en ti confían y cada día obra conforme tu voluntad. Más oramos para que tú seas, Señor, bendiciendo nuestra vida, seas abriendo nuestros entendimientos, nuestro corazón, Señor, y impartiendo sabiduría para conocerte cada día más. Bendecimos este tiempo, Padre, y te damos gracias porque solo tú puedes obrar en el corazón de los hombres y llevarnos, Señor, por el camino de la justicia y de la verdad. Que tu palabra hoy, Señor, sea como un río corriendo, Señor, en medio de tu pueblo, llevando agua de vida, Señor, que salta para vida eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos comparte tu sierva Keila y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy día, esta tarde, vamos a hablar sobre la autoridad de parte de Dios. Si hablamos de autoridad, nosotros tenemos que hablar de autoridad en sí de muchas formas. Pero si nos ponemos a hablar de cada autoridad que podemos conocer, en realidad tendríamos que pasarnos de repente hasta todo un año hablando de qué es autoridad, ¿no? Pero en esta tarde vamos a hablar sobre la autoridad de parte de Dios. Y que no debemos olvidar que fuimos llamados en realidad para vencer. Dios nos ha dado la autoridad. Y si primero tenemos que hablar de algo, tenemos que hablar qué significa la palabra autoridad, ¿no? Y si hablamos de la palabra autoridad, es el derecho legal de actuar de cierta manera. Vamos a actuar de cierta manera porque Dios nos está dando esa autoridad. Lucas 10:19 nos habla y nos dice, muchos de nosotros creo que conocemos ese pasaje, ¿no? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, decía Jesús, ¿no? Cuando él hablaba de esto era porque él nos había dado autoridad, hablaba a sus discípulos, ¿no? Y les decía a ellos que les estaba dando autoridad. Y esa autoridad también nos la da a nosotros. Si nosotros leemos este pasaje, nos podemos dar cuenta de que Él nos dio esa autoridad. Cuando habla de hollar serpientes y escorpiones, quiere decir que nosotros podemos contra toda hueste de maldad, contra las enfermedades, contra todas las cosas que nos pueda ocurrir durante el camino de nuestra vida, ¿no? Y la palabra en realidad significa también poder legítimo, real. Si buscamos un poco más un significado, un significado para esto, es algo que tú puedes poseer, ¿no? Autoridad para poseer, controlar, disponer, ¿no? En el Señor tenemos esta autoridad, porque también la podemos llamar potestad, dominio y poder, si estamos hablando dentro de la autoridad en Dios. Hay dos clases de autoridad. Una es la terrenal y otra es la celestial. Cuando hablamos de autoridad terrenal, podemos hablar sobre las cosas que nosotros poseemos aquí en la tierra, ¿no? Por eso terrenal. Mi casa, mi carro, pueden ser mis empresas, todo lo que nosotros poseemos en la tierra, ahí le podemos llamar esa autoridad terrenal, ¿no? Y la autoridad celestial es aquella que nos ha otorgado Dios para reprender toda especie de mal. Él nos las ha entregado, ¿no? Como podemos, si nosotros queremos ir de repente un ejemplo de cómo la autoridad ejercida de Jesús, que Dios se la dio, cuando Dios estaba aquí en la tierra hizo muchos milagros, podemos hablar del endemoniado Gadareno. Muchos de nosotros conocemos esa historia, ¿no? Este hombre había sido tomado por un espíritu maligno, que cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque se lo dice así, él le dice Legión. Pero Legión era un montón de demonios que estaban dentro de él. Por eso se llamaba Legión, porque había una cantidad de demonios que estaban dentro de este hombre. Pero, ¿qué es lo más importante de resaltar de esta historia? Lo más importante es que esos demonios son enemigos de Dios, ¿no? Y también del hombre. Pero, cuando Jesús se puso delante de él y lo reconocieron como el Hijo de Dios, se fueron hacia dónde, hacia una manada de cerdos que estaban, ¿no? Y ellos se comenzaron a tirar. Entonces,
con eso nos podemos dar cuenta que el enemigo, el demonio, teme a la palabra. Y cuando el Señor se presentó delante de él ni siquiera tuvo que decirles nada, ¿no? Sino que se dio cuenta que era el Hijo el que estaba enfrente, que era la creación de Dios, y se fueron, se alejaron de él, ¿no? Jesús es en realidad, con todas estas enseñanzas, no solamente con esta del endemoniado gadareno, sino con muchas de las cosas que nosotros podemos ver a través de la palabra y de la historia de Jesús, que Él nos da el acceso al poder de Dios a través de esas enseñanzas, ¿no? Él es el mediador entre Dios y nosotros. Primera de Timoteo 2:4 nos dice, ¿no? Vamos a buscar Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Y nos dice acá, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Nos dice justamente eso. Él nos quiere llevar a ser salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Una vez que nosotros conocemos esa verdad, en cuyo nombre hay salvación, porque Él es el que nos ha salvado, Él es el que nos ha redimido. Una vez que nosotros lo hemos conocido, hay poder para la salvación, ¿no? Lucas 4:14 también nos dice que Jesús actuaba en el poder del Espíritu, ¿no? Busquemos Lucas 4:14. ¿Qué nos dice Lucas 4:14? Lucas 4:14 nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, ¿no? Después de la tentación, después de que Él 40 días y 40 noches estuvo en el desierto, Él dice que volvió en el poder del Espíritu, dice, lo que quiere decir que Él habitaba en el poder de Dios. Así como nosotros, después de salir de un ayuno, muchos de nosotros hemos experimentado, después de 21 días, 40 días de ayuno, que el poder de Dios está en nosotros. Pero lamentablemente muchos de nosotros no lo retenemos. Estamos en ayuno 21 días, y porque también me incluyo, estamos en 21 días de ayuno y sabemos que tenemos el poder de Dios porque hemos orado, hemos pedido, el Señor nos ha libertado, pero las circunstancias, el caminar y las cosas que pasan a nuestro alrededor hacen que nosotros perdamos ese poder del Espíritu que Dios nos da cuando nosotros realmente buscamos, porque cuando nosotros buscamos en oración, en ayuno, el Señor nos regala ese poder y lo tenemos, pero muchos de nosotros lo olvidamos cuando llegamos a la casa y vemos los problemas alrededor, cuando vemos afuera que de repente nos falta el dinero, pues vemos los problemas, todos los problemas que pasan, ¿no? Y olvidamos que Jesús nos ha dado el poder en el Espíritu de poder declarar, nos ha dado esa autoridad de poder decir no, que no va a pasar nada malo, que podemos decir que la enfermedad no la tenemos, o de repente podemos tratar con nuestro carácter. Muchos de nosotros tratamos con nuestro carácter hasta el día de hoy, yo me incluyo. El carácter es el que de repente ahí estamos lidiando. Muchos de nosotros estamos lidiando con otras cosas, la falta de fe, de repente con muchas cosas que cada uno de nosotros conoce, ¿no? Entonces, Él habitaba en el poder de Dios. Lucas nos dice que Él salió con poder del Espíritu, ¿no? Nos quedamos ahí. Nos decía que Él salió después de ese ayuno de 40 días y fue tentado, es más, ¿no? Él salió en el poder del Espíritu. Entonces, recordemos que el Espíritu Santo es la plena manifestación de Dios en nuestros medios. El Espíritu Santo es el que nos acompaña, es el que nos dejó cuando Él ascendió a los cielos y dijo, vendrá el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que también actúa dentro de nosotros cuando nosotros estamos en esa línea con Dios, en esa línea de oración, en esa línea de ayuno, en esa línea más que nada de obediencia. Él es el que actúa
en el poder del Espíritu. Romanos 15:13, ¿qué nos dice? A ver, leamos. Romanos 15:13. 15:13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Mira cómo Romanos nos habla y nos dice que Él es el Espíritu Santo, es aquel que nos llenará de todo gozo y paz, para que abundéis en esperanza. El 19, ¿qué nos dice? El 19 nos dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Miren cómo nos hablan este pasaje de las personas que hemos aceptado y creído que el Señor es el que nos da el poder, ¿no? También podemos vivir en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mediador, ¿no? Esto nos quiere decir que nosotros tenemos el poder, valga la redundancia, hacer lo que el Señor nos está pidiendo hace mucho tiempo que hagamos, desde que nosotros lo hemos conocido y que lo hemos olvidado. Porque muchos de nosotros hemos olvidado que el Señor nos ha dicho que tenemos la potestad y la autoridad de poder hacer muchas cosas en nuestra vida y hemos olvidado de hacerlo. Tenemos la palabra en la Biblia, tenemos la palabra que nos habla en sueños, tenemos la palabra a través de un mensaje, a través de una película, a través de una radio, a través de un mensaje pegado de repente hasta en un cristal de una luna de un católico. Todos esos mensajes el Señor nos está llamando a actuar en el poder del Espíritu y lo hemos olvidado. Muchos de nosotros hemos olvidado, ¿no? Que el Señor nos está hablando y que Él nos ha dado ese acceso a ese poder. Es libre, es gratuito. Solamente Él te pide que creas y que obedezcas para poder tener acceso a ese poder. Porque tú lo puedes tener, pero tampoco vas a decir, no, yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Dios, leo la palabra, pero hasta ahí nomás. No asisto a la iglesia, no oro, no ayuno. Entonces ese poder no está en esa fuerza, solamente está en el creer. Yo creo, pero no vas más allá. No vas más allá de decir, no, sabes que sí, lo voy a hacer, o declarar la palabra de verdad, o declarar esa palabra de que sea un sí para todo, y no un tal vez, o un quizás, o si existes, lo vas a hacer. Si no es que de verdad lo estás creyendo en tu corazón y en tu espíritu, ¿no? Los creyentes no podemos salvar, o sea, nosotros como hijos de Dios no podemos salvar, ni transformar, ni sanar a nadie. Dios es el que salva. Nosotros somos esos mediadores, esos instrumentos que el Señor utiliza. Pero si tú vas a decir, no, yo sano, yo transformo, yo lo hago, no es esa palabra la correcta. La correcta es que nosotros somos instrumentos en manos del Señor para poder sanar, colaboradores con Él, hijos de Él. ¿Para qué? Para salvar a toda esa gente perdida de afuera, que hoy quiere creer, que hoy en estos tiempos, en estas circunstancias, quiere creer que hay una salvación. Vemos mucha gente muerta hoy en día. ¿Cuántos de ellos murieron no teniendo a Cristo? ¿Cuántas personas de ellas nadie les habló, nadie les dijo que existía salvación y están muriendo? ¿Cuántos han creído de repente que es mejor su sabiduría que creer en un Dios verdadero? Entonces nosotros tenemos hoy en día que entender que el Señor nos ha puesto aquí en esta tierra, y si estamos sanos y si gozamos de salud y tenemos a nuestras familias sanas, porque tenemos un propósito para esa gente de afuera. Tal vez hoy no podamos salir, pero lo podemos hacer mediante muchos medios, ¿no? Y esa es la misión que el Señor dejó. La misión que el Señor dejó fue eso, ir y predicar la palabra a toda criatura, a todo ser de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la autoridad? Porque primeramente fue delegada a los discípulos.
Lucas 9, 1 al 2 nos dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Eso es, Él le otorgó primeramente a sus discípulos esa autoridad. Y hoy la tenemos que nosotros utilizar. Yo en esta semana estuve viendo una serie de videos y cosas buscando en la red, y vi una historia de un joven, no me acuerdo el nombre, pero fue un joven que conoció a Cristo mediante unos amigos cuando él tenía 15 años, y él había tenido él jugaba béisbol, y había tenido un desgarro en la pierna, y el doctor le había dicho que nunca más iba a poder jugar. Entonces él conoce a una amiga cristiana, amiga de su mamá cristiana, que va a su casa y le ora, él recibe a Cristo, pero solamente lo recibió porque estuvo la mamá, la amiga de la mamá, o sea, como decir por compromiso, ¿no? Como mucha gente lo hace muchas veces, por compromiso. Pero él dice que él tenía tantas ganas de jugar, tantas ganas de hacer lo que a él le gustaba, que dice que echado en su cama una noche, él comienza a decirle no a retarlo, ¿no? Sino de repente confrontarlo en su dolor, ¿no? Y decirle, si tú existes, me vas a sanar, ¿no? Pero él lo hizo de corazón, no lo hizo simplemente por decir, él dice que sintió que de su corazón salió la palabra, sáname para que yo pueda creer en ti. Y muchas veces nosotros podemos decir, no podemos condicionar a Dios, ¿no? Pero este chico lo hizo de corazón, y dice que él en ese momento sintió que fue bautizado en el Espíritu. Él sintió ese fuego encima de él, y dice que nunca más su vida fue igual. Él comenzó a asistir a una iglesia, le comenzaron a enseñar, él dejó de jugar, jugó solamente por un tiempo, pero después se dedicó a predicar la palabra. Pero él dice que él comenzó a asistir a una iglesia donde le enseñaba, y la iglesia era una iglesia que salía a las calles a sanar personas, a hablarles de la palabra, y dice que el primer día que él sale a la calle con temor, ve un grupo de jóvenes, y había una chica con un brazo, que el brazo estaba vendado, y él queda mirando y dice, y el Señor dice que siente clarito que el Señor le abre y le dice, anda donde ella. Y él se acerca a esta chica y le dice, mira que el Señor me ha dicho que tú te has caído así, ¿y tú cómo lo sabes? Y los demás comienzan a burlarse de él, no, este es un brujo, mira, que le viene a decir que no sé qué. Tú quisieras que yo ore por ti para que tu brazo sea sanado, le dice. Y mira que ha besado el joven porque era la primera vez que él salía, ¿no? Y ella le dice, bien, hazlo. Y los amigos del alrededor se reían y decían, este está loco, ¿qué le va a sanar el brazo? ¿Qué será? El chico simplemente hizo una oración sencilla. Señor, en esta noche yo te pido que tú sanes el brazo para que ellos puedan creer. Y en su corazón él decía que puedan creer todos los que están ahí, porque eran como 10 o 15 personas. Dice que cuando él termina de orar, la chica se saca el vendaje que tenía y movía el brazo y movía los dedos. Dice que no los podían, eran como 3 meses que ella no podía mover el brazo. Y él dice que ahí comenzó a conocer verdaderamente quién era Dios en su vida. Él había tomado esa autoridad, él había creído en esa autoridad que Dios le había dado. Entonces él creyó, y desde ese momento dice que él cada vez que sale a la calle, él sana enfermos, libra de las drogas a la gente, hace un montón de milagros. ¿Por qué? Porque él dice que él ha creído en esa autoridad que Dios le dio, que te la ha dado, que me la ha dado a mí, que te la ha dado a ti y a todo el que nos está mirando. A todos el Señor nos ha regalado esa autoridad, pero nosotros no estamos creyendo. Nosotros no estamos creyendo que el Señor nos ha dado eso. Entonces este joven hoy tiene 34 años y él viene recorriendo parte de casi todo Estados Unidos, hablándole a los jóvenes que ellos pueden hacer lo mismo que él. Muchos le creen, muchos se ríen, pero él dice que no le importa, porque él sabe la autoridad que el Señor le ha dado. Porque Juan 14:12, él mismo dijo,
Juan 14:12, ¿qué dice? Leamos Juan 14:12 para que podamos abrir un poco más la fe y la creencia que nosotros tenemos. Miren, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta palabra, yo quisiera que ustedes la marquen, que ustedes la escriban, porque esta palabra es la palabra que encierra todo. El que en mí cree, las obras que yo, él las hará también, y aún mayores, dice, mira esta palabra, esta promesa, aún mayores que él las hará. Entonces, él dice que se quedó con ese mensaje, con esa palabra en su corazón. Y en esta tarde también cada uno de nosotros, quedémonos con esa palabra, que si nosotros creemos en aún cosas mayores, porque yo voy al Padre, decía. Jesús decía esto, yo voy al Padre. ¿A dónde estamos yendo nosotros? ¿No estamos buscando al Padre cada vez que nosotros queremos hacer algo? ¿Por qué a veces decimos, no me responde, no me libra, no me sana? Porque decimos, no, el Señor no está haciendo, el Señor no es el que hace la obra, eres tú quien la declara, eres tú quien la cree, y eres tú quien la hace. Eres tú el que tiene que tener esa visión celestial, porque es una visión. No estamos teniendo esa visión celestial. Contaba otra historia de este muchacho, porque me impactó bastante, no me acuerdo el nombre, lo he tratado de buscar, no me acuerdo el nombre. Yo creo que el Señor lo puso en ese momento para verlo, porque el testimonio que dio de nuevo, dice que él iba caminando por la calle nuevamente y ve a dos personas, una chica con un joven caminando, y dice que él se acerca, ¿no? Se acerca a hablarles así como se le acercaba a cualquier joven. Entonces, él le dice, ¿quieres que te hable de Cristo? ¿Quieres que te hable de una verdad que yo sé? Y dice que la chica lo señaló y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no creo en el Dios que tú me hablas. Ese Dios que tú me hablas no existe. Ese Dios que tú me hablas, para mí, no es nada. Dijo así, le contestó. Y dice que el Señor habló para la vida de esa chica y le dijo, mira, ella es una chica que creía en mí, dice. Pero ¿sabes qué pasó en su vida? El Señor no la sanó de una enfermedad que ella tiene ahí, ¿no? Es más, su madre murió y ella le pidió al Señor que no se la llevara y se la llevó. Tenía dos cosas en su vida, por decirlo así, en contra de Dios. Pero el joven se le acercó y le dijo, mira, le dijo, yo sé por qué tú eres así. Tú no eres atea, tú no eres que no creas en Dios. Tú estás así porque el Señor se llevó a tu madre cuando tú se lo pediste, llorando que no se la llevara y se la llevó. Pero Dios tiene un propósito para ti. Y le dijo, ella es una evangelista. Ella es una evangelista. Por eso es que está pasando por este proceso. Pero ella no lo entiende. Entonces él fue y se lo dijo. Y dice que cuando él le decía eso y que la enfermedad que ella tenía no se la había sanado y que el Señor la estaba sanando en este momento, la chica cayó al piso llorando. Y comenzó a decir, ¿quién te lo dijo? Porque nadie lo sabía. Porque para Dios solamente las cosas que Dios puede hablarle a través de la boca de un profeta o a través de la boca de un hijo de Dios, solamente la puedes saber entre tú y el Señor. Él te la dice. Y esta chica se volvió una evangelista. Miren, en ese momento, por eso hablábamos de esa visión celestial, ¿no? Nosotros estamos mirándonos y estamos diciendo, no, yo no puedo. De repente en estos días, en estos años, muchos de nosotros estamos pensando, no, el Señor no me va a utilizar. No, yo no soy digna, yo no estoy preparada, yo no estoy así, pero el Señor tiene un propósito. La visión del Señor para la vida de cada uno de nosotros es una. Y tu visión es muy distinta. Tu visión puede ser, no, yo no puedo, no me va a salir, me voy a equivocar. Pero no eres tú, hermano, hermana. Es el Señor en ti. Ese Señor es el que hace el trabajo, no eres tú. Tú solamente tienes que creer y obedecer y caminar bajo la palabra. Esas simples instrucciones tienes que hacer, porque son simples, son gratuitas. No cuesta. De repente para muchos costará. Yo sé
que de repente decir todo el día no lo puedo hacer, ¿no? Porque todos tenemos nuestros quehaceres. Pero el Señor es el que pone el querer y el hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y podemos hacerlo. Este testimonio de este joven a mí me impactó. Me impactó de verdad porque cómo el Señor en tan poquito tiempo pudo hablarle. Y muchos de nosotros aún estamos esperando que el Señor nos hable y no lo escuchamos, pero Él está hablando. Sino que no queremos escucharle. Nuestros oídos están tapados. No porque no puedas, sino porque no quieres. Sino porque no haces lo que el Señor simplemente te está pidiendo. Sé obediente. La obediencia es lo que abre todo. Es la llave, como dice, hay llaves, ¿no? Y la llave es la obediencia. Si no somos obedientes, ¿cómo queremos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo queremos que el Señor nos revele las cosas? No nos va a revelar, ni a ti ni a mí nos va a revelar, porque no estamos haciendo lo que Él quiere, ¿no? Entonces, hablamos de esa autoridad otorgada a sus discípulos, ¿no? Y otorgada también a todos los que hemos creído, miren. A este joven se la otorgó porque él creyó. Se lo otorgó. Tú la tienes. Todos los que estamos acá tenemos esa autoridad. Él te la otorga. Pero tú eres el que decides si la utilizas o no la utilizas. O si la tienes guardada, ¿no? O la tienes escondida. O la tienes en el banco, no sé. O la tienes ahí abajo, enterrada, ¿no? ¿Dónde tienes tú la autoridad que el Señor te ha dado? Pregúntate en esta tarde, en esta noche. ¿Dónde está la autoridad que el Señor te dio? ¿Dónde está? Entonces, Él ha otorgado a todo lo que hemos creído. Después de que Jesús resucitó, acordémonos bien, Él le dio una orden a los discípulos, ¿no? Que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura y que el creyera tenía autoridad. ¿Para qué? Para todo lo que hemos estado hablando, para todo. Es para todo. No hay que enumerar las cosas que el Señor te ha dicho para, no, tú solamente puedes hacer esto, esto y esto. No, para todo. Marcos 16, 17, 18. Así, hermano, marca todas los textos bíblicos que estamos viendo, porque eso lo vas a tener que repetir mucho tiempo. Así como yo también las he marcado, las tengo acá. Marcos 16, 17 y 18. Creo que muchos conocemos esto, ¿verdad? Esta palabra. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y estas señales seguirán a todos los que creen. A todos los que creen en mi nombre. Todos los que creen en mi nombre. Todos nosotros tenemos esa potestad. Todos nosotros tenemos esa autoridad. A veces decimos, yo oro y mi hijo no sanó. Yo oro por mi enfermedad hace años y no me sana. Pero a los que creen en su nombre de corazón, no a los que dicen yo sí creo y no. Porque nosotros podemos, a veces nos sentimos de repente un poquito excluidos por lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? Por lo que nosotros antes de conocer al Señor hemos venido haciendo, y de repente eso es lo que el enemigo te dice, y que tú no lo vas a poder hacer porque fuiste así, asá. Pero Dios, al momento que nosotros recibimos a Cristo y que hemos creído en su nombre, nosotros somos nuevas criaturas, dice la palabra. Entonces tenemos que creer en eso, que ese pasado el Señor ya lo borró. Pero acuérdate que las consecuencias sí las tenemos que tomar, ¿no? Muchos de nosotros estamos pagando consecuencias aún ahora. Pero el Señor nos dice que las señales seguirán a los que creen en su nombre. En mi nombre, dice. Si tú crees en el nombre de Jesús, entonces tú lo vas a poder hacer. Vas a poder echar fuera demonios, vas a hablar nuevas lenguas, vas a tomar en las manos las serpientes, y si eres cosa mortífera, no te dañará. Y a los enfermos los sanarás, y aún levantarás muertos, dice la palabra. Aún todo eso, pero solo a los que creen en su nombre, ¿no?
Entonces, todos nosotros podemos hacerlo porque todos los que estamos aquí creemos en su nombre. Amén. Jesús mostró que sí se puede ejercer autoridad. Él fue el ejemplo de que sí se podía ejercer autoridad. En Mateo 8:9, Mateo 8:9, ¿qué nos dice? Mateo 8:9. 8:9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Nos acordamos de cuando Jesús sana al siervo de un centurión, ¿no? Que se ejercía la autoridad, él estaba sometido también a la autoridad, ¿no? Y ese siervo también, cuando él le pide que lo sane, ¿no? Otra es la autoridad para echar fuera demonios, ¿no? En Marcos 1, 21 al 27, esa es una historia, ¿no? Marcos 1, 21 al 27. Es el hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿no? Eso es. Ajá, ese es. Entonces, él también tuvo esa autoridad. Y no solamente este capítulo y versículo de la Biblia, sino hay muchos, ¿no? Su dominio sobre las tormentas también, cuando él apaciguó las aguas. Entonces, él nos mostró que sí se podía ejercer la autoridad. Solamente y Jesús en lo que nosotros estamos viendo, cuando echó fuera demonios, cuando tuvo dominio sobre las tormentas, cuando multiplicó los panes, acordemos que él vino aquí como hombre. Él no era todavía Jesucristo, él era Jesús. Y él mostró esa autoridad que le había dado el Padre a través de todos los 4 evangelios que nosotros leemos. Él mostró toda la autoridad que había dado el Padre, ¿no? Él nos mostró la autoridad y nos mostró el poder que tenía, solamente declarando la palabra, ¿no? Entonces, la persona que Dios va a utilizar para hacer todas estas cosas es aquella que vive bajo esa autoridad de Dios y sirve a sus generaciones por el propósito de Dios, el propósito que Dios te ha puesto, que me ha puesto a mí, que te ha puesto a ti, que ha puesto a todos. Ahí va a utilizar el Señor, el que vive bajo esa autoridad y bajo la obediencia. Nunca olvidemos la obediencia. Creo que a nosotros ya nos quedó bastante claro, muchos de nosotros, que sin obediencia no hay nada. Si no somos obedientes a la palabra, si no somos obedientes a las cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros, entonces no podemos hacer nada, ¿no? Pablo también nos habla de la autoridad, ¿no? Primera de Corintios 4, 19, 20. ¿Qué nos dice Pablo en Primera de Corintios? Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esa es la declaración que daba Pablo, ¿no? Que tenemos nosotros como creyentes. Pablo dice en estos versículos que él viene a Corintios para ver a los maestros, ¿no? Que están allí. No viene para oír sus palabras, sino viene para ver el poder en sus vidas. Porque el reino de Dios, como vuelvo a repetir acá, no es palabras, sino poder. ¿Y el poder de dónde sale? Sale de nosotros, del Espíritu. Porque te pueden decir muchas palabras, te pueden decir, sí, yo sano, yo hago, te puede venir cualquier persona a decir que es el profeta de América, pero solamente son palabras. El poder se demuestra con los hechos, como Jesús lo hizo. Jesús todo lo que mostró, lo mostró en evidencia. Él no solamente fue palabras, él mostró su poder a través de todo lo que él siguió en la tierra, lo hizo. Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Nosotros vemos que la palabra que él ha dado, que el reino no es palabras, sino poder, se establece en nuestra vida de esa manera, ¿no? En este versículo
se hace una pregunta. Te has entregado a mí a través de mi palabra, a través de mi poder. Escuchas la palabra, ves y el poder sale de ti cuando tú comienzas a ejercer esa palabra, ¿no? En el momento puede que no entendamos qué significa, ¿no? Hasta no lo podemos relacionar, pero a medida que vamos en este camino comenzamos a entender ese poder que tiene, el poder que tiene Dios en nuestras vidas. El poder de Dios lo comenzamos a entender a través de ese camino, a través de la vivencia, a través de todo lo que vamos pasando. ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado primero conociendo la palabra y de repente todavía no hemos conocido ni un milagro en Dios? Comenzamos solamente conociendo el ABC, como dicen, solamente llegamos hasta la salvación, no pasamos más allá. Pero cuando realmente conocemos el poder de Dios es a través de ¿qué? De los milagros, de las señales, de todo lo que ha pasado en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos experimentado milagros en nuestra vida. Ha sido, si nosotros nos pusiéramos a contar cada uno de nosotros cómo hemos visto el poder de Dios, no terminaríamos, porque cada día vemos su poder, cada día, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia, y aún los que no creen, aún los que te dicen, no, mira, tú vas a la iglesia y no pasa nada, estás viviendo así, no, pero yo sé que en algún momento el Señor nos va a dar el galardón. Y todos aquellos que dijeron un día que tú no ibas a poder hacer algo, que tú no podías vivir de otra manera, el Señor va a levantarnos, el Señor va a mostrarle a esa gente, como dice, incrédula, que cree y que dice que tú no pudiste en su momento hacerlo, el Señor te va a levantar. El Señor lo va a mostrar. Porque Él no avergüenza a sus hijos, Él no los avergüenza. Si Él lo dice, lo hará, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir confiados en esta tarde, que Él va a hacer las cosas,